Territorio. Igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Hay mujeres que han estado aquí cuando todo estaba por hacer, cuando hablar de derechos no era tendencia, sino riesgo. Mujeres que han defendido la igualdad desde dentro y fuera de las instituciones, en las calles, en los tribunales y en los espacios donde se toman decisiones. Mujeres que no solo han sido testigos de la historia, sino que también han contribuido a cambiarla. Hoy nos acompaña una de esas voces imprescindibles, una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos laborales, la justicia social y, por supuesto, a la igualdad entre mujeres y hombres. Hablamos de Cristina Almeida, abogada laborista, referente en la defensa de los derechos civiles y protagonista de una trayectoria que atraviesa algunas de las etapas más importantes de nuestra historia reciente. Y hoy queremos sentarnos a hablar con ella, con calma, para mirar al pasado, entender el presente y también pensar en el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos desde la igualdad, desde lo cercano, desde lo que nos toca y desde lo que queremos cambiar. Soy Cristina Parra, agente de igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Y yo, Noelia del Pozo, compañera de Cristina y agente de igualdad. Quédate, que ya comienza Territorio Igualdad. Igualdad. Buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy, porque es un auténtico placer tenerte en nuestro Territorio Igualdad. Bueno, pues aparte de todo, la agradecida soy yo, porque lo de igualdad está muy bien, pero es que vengo a mi territorio, vengo a mi ciudad, no a mi ciudad, pero sí a mi tierra. Soy de Badajoz, me vine a los 12 años a Madrid, en el año 56, tengo ya 82 años casi, voy a cumplir, y estoy en vuestro territorio, que lo que más me ilusiona es veros a vosotras en ese territorio. Es decir, que lo hemos conquistado y que ahí estáis. Sí, y yo me encanta que me hayáis traído a compartir con vosotras este territorio y con la gente que nos escuche. Para nosotras es un regalo tener a una de las mujeres históricas y referentes en muchas batallas y bueno, tan importante. Y es un regalo, la verdad es que en este caso muy agradecida por eso. Sí. Vamos a empezar de pasado, presente y queremos también contigo mirar al futuro. Por lo tanto, Cristina, vamos a volver a tu etapa universitaria. En un momento en el que prácticamente no había referentes femeninos visibles. ¿Cómo crees tú que influyó esa ausencia en tu forma de mirar el mundo y en el compromiso con la igualdad? Bueno, yo tengo que decir que la verdad, siendo una persona que había estado 13 años en un colegio de monjas, de los 3 a los 16, en el Santo Ángel, sí, que empecé en Badajoz y seguí en Madrid en el propio Santo Ángel, pues para mí, gracias a mi madre, y eso es lo que siempre repito, me dio la oportunidad de estudiar y de ir a la ciudad universitaria, donde entonces en mi facultad había 27 mujeres. Entonces 27. Éramos un montón y éramos chicas. Yo creo que el llegar a la universidad fue el cambio de mi vida, sobre todo porque ya me enteré lo que era la vida. Antes solo te enseñan y para repetir, pero para aprender nadie te enseña. Y cuando estás aprendiendo ya te das cuenta que hay gente que sí sabe enseñar y que tú sabes aprender. Y eso, para mí, pues cambió el sentido de mi vida. Qué importante, Cristina. Al final, lo que nos cuentas nos ayuda a entender un poco el contexto, que muchas veces resulta difícil hoy en día con todos los derechos que tenemos, ¿no? Y con todo el acceso al que podemos, en este caso, acceder, pero incluso siendo mujeres formadas, independientes, en muchos de los casos necesitabais autorización de los varones, maridos, para tomar decisiones cotidianas. Es que a nosotros nos llevaron a la universidad y tú empiezas a cambiar. Yo encima me fui en el verano del primer año de facultad a hacer una campaña de alfabetización a Granada.
Y claro, allí me enteré de lo que era el mundo, de lo que eran los pobres y los ricos, la hermandad de labradores y ganaderos, claro. Cosas que no sabes nunca y que de repente descubres un mundo, que ese mundo te lleva a interesarse por todas las cosas, que luego me voy al pozo del tío Raimundo a construir chabolas para que se puedan meter los muchos extremeños que iban emigrados a Madrid para buscar trabajo. Entonces todo eso te da una visión de decir, yo quiero ponerme al servicio de todas estas cosas. Porque eran las cosas que no es que te hagas un sacrificio, es que al revés, es lo que te gusta y he tenido la ocasión de poder llegar a estudiar y tener conciencia. Y lo mejor que me ha pasado en mi vida es tener conciencia político y social. ¿Por qué? Porque me he enterado de todo. Y desde los 17 años no me he perdido ningún día de mi vida. Y eso a lo mejor mucha gente no lo puede decir. Pues sí, yo sí, porque mi compromiso me ha llevado a estar, pues hasta ahora mismo, que tú hablabas del futuro, y yo ya solo vivo el futuro, porque mi presente es el futuro. Cada día que tengo es mi futuro, sí, no es el futuro cuando eres jovencito, como decimos vosotros, el futuro. Yo ya mi presente es el futuro. Cada día que vivo es un día más alegría de mi futuro. Sí, claro. Por eso te digo que una experiencia, sí, y así. En esa experiencia, pues claro, no había nada, yo no sabía nada del colegio y todo lo hemos aprendido así, sí. Con gente que me relacionaba en la facultad, con gente que cuando me fui a las campañas de alfabetización me enseñaron las cosas, con gente que luego en la facultad empezamos a luchar por la democracia, todas esas cosas que han venido unas enredadas con otras sí. Y han compuesto pues tu vida de todos esos años. En ese contexto tan concreto que nos hablas de tu paso por la universidad, como bien has dicho, había mucho que hacer, casi todo estaba por construir. ¿Recuerdas algún momento especialmente duro o significativo en este cambio de lucha? Te puedo decir muchos. Primero, porque la lucha ha tenido muchas etapas. La lucha dentro del franquismo, de cuando fui a la facultad en el año 61, y para mí ahí cambió, lo que te digo, mi vida, y en mi vida han pasado muchas etapas. Siempre me ha preocupado el tener conciencia de la realidad que se vivía en el país, que no te la dan el mirarlo, sino te dan el conocerlo. Y yo he tenido la posibilidad de no solo estar en la facultad, sino saber por qué no estaban los demás, por qué había que luchar por la igualdad, por qué un montón de cosas. Y en esto pues he tenido muchísimas. Yo te diría que la alegría es haber ido siempre para adelante, nunca para atrás. Y el dolor ha sido los que no han podido acompañarte. Como te voy a decir, hemos tenido muchos dolores. Uno de los temas que a mí más me preocupó y que me hizo meterme en el Partido Comunista fue cuando yo, después de salir del colegio, de repente me encuentro que han detenido a Julián Grimau, un señor que no sabía quién era, pero que de repente me entero que era un señor que había estado en la guerra, que se había ido al exilio y que aquí le cogían ahora y le pedían pena de muerte. Sí. Y yo no me podía imaginar que se podía pedir pena de muerte. Y encima el catedrático de penal, Cerezo, que era el adjunto de Antogoneca, que eso determinó mi vida también en el penal, pues de repente nos dio una charla sobre la pena de muerte que a mí también me influyó tanto en mi vida, que cuando mataron a ese señor me pareció tan inverosímil que me metí en el Partido Comunista, que era lo único que había allí para poder luchar contra Franco. Es decir, que ya tenía yo la idea clara de que teníamos que ir a por la democracia. Y ese fue el momento determinante de lo que yo todavía no sentía como mío propio. Luego, pues claro, en la vida he tenido montones de momentos en los que he sufrido mucho. He tenido momentos de dolor, pues la muerte de Franco, de Pedro Patiño, la muerte de Arturo Ruiz, la muerte de los de Atocha. Sí, es decir, en todo te has ido encontrando con compañeros que a lo largo de tu vida su compromiso también le ha llevado a la muerte. Y para mí el dolor de Atocha pues no lo he podido superar todavía. Es decir, claro, que lo tengo metido, pero sin embargo sé que eso no me para, al revés, me obliga a tener que vivir 3 veces más por ellos,
por los que no pueden hacerlo, pues yo a vivir, a luchar y a tirar para adelante, porque ellos no han podido seguirnos, Claro que sí. pero si no hubieran estado con nosotros. Al final los cambios, Cristina, muchas veces pues no son fáciles, ¿no?, de gestionar en muchos momentos vitales y qué importante lo que relatas, que al final todo eso también se traduce a la parte personal, ¿no? Porque al final cualquier momento vital en el que nos podemos involucrar también nos afecta nuestra repercusión como personas, claro. Claro, yo no veo la lucha como una cosa ajena a mí. Es que yo respiro y cuando respiras, estás respirando lucha. Porque no te imaginas en otro mundo. Yo, por lo menos, para mí, cada cosa que he ido aprendiendo me ha ido enriqueciendo. Y entonces, has estado siempre rodeada de cosas que te satisfacen como persona. Y como mujer, porque yo ya he contado muchas veces, lo cuento aquí si queréis, cómo yo me metí en la igualdad, porque es que entonces no había nada, había menos cero. Había mujeres, yo conocía por cuando ya estaba en el partido, pero la vida no se definía en ese sentido por los hombres y las mujeres, se definía más por los hombres. Entonces, cuando tú llegas y, bueno, pues cosas como el colegio de abogados, que tenías que ir vestida de blanco y negro y para ponerte la toga, y que no había toga a lo mejor de tamaño de mujeres, cosas de esas que tenías que luchar, pero que son anecdóticas. Pero a mí lo que me cambió de verdad pues fue en Jaén, que vine un día a ver a unos presos políticos. Yo ya era abogada, te estoy hablando del año 68. Sí, eso te lo he escuchado yo. Por eso te digo. Sí, pero cuéntalo, que seguro que hay mucha gente joven que nos oye. Había puesto el despacho, era el despacho, digamos, mío, pero mío, luego todos los compañeros que iban entrando, pues todos cobrábamos lo mismo y estábamos todos en plan de igualdad. Pero yo era como si dijéramos la referencia. Y la referencia, pues un día yo me casé con un compañero de facultad y tal, todo estupendo, el amor, todas estas cosas bien. Y cuando llego un día a ver a unos presos políticos en Jaén, el director de la cárcel no me deja entrar, porque estaban en huelga de hambre y no quería que yo los viera. Y entonces tuve una pelotera con el director de la cárcel. Pues a mí no me puede impedir usted ejercer este derecho, porque son mis clientes, son mis tal. Bueno, no me dejó entrar. Y entonces me fui a denunciarle al juzgado de guardia de Jaén. Y llego yo allí muy seria, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Oh, qué valiente! Nombre. O sea, yo el juez, el secretario, nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada. Qué lista. Edad, 23 años. No había cumplido todavía los 24. Qué joven. Y dice, estado civil. Y yo puse un poco voz de tonta, la que te puede durar 3 meses después de casarte. Y digo, casada. Y nada más decir casada, se para el juez y el secretario y me dice, ¿estáis su marido? Digo, no. Mi marido está en Madrid, estará durmiendo porque duerme más que yo. Y dice, es que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar si yo denuncio en nombre de todo el mundo. Sí, pero en nombre suyo tiene que denunciar su marido. Y yo que había estudiado esto de las limitaciones de la mujer, pero me pareció una cuestión de historia. No me podía creer que era la realidad. Y mira que había estudiado Derecho. Pero de repente allí se me cayó como un velo. Y dije, ¿cómo? Por ser mujer. Este se ha llevado mi corazón y se ha llevado mis derechos, el marido. Me pareció, mira, no, mire, íbamos con un 600. Aquello cuando volvimos parecía un Maserati. Yo parecía una Fittipaldi. Y llegamos a Madrid y me agarré a mi marido, me lo llevé al notario para que me diera permiso para todo. Y ya, cada vez que yo, hasta el año 75, que el año pasado celebramos el 50 aniversario, del 68, que fue esto, al 75, yo he tenido que ir con el papel del notario debajo, porque si iba a la cárcel de Cádiz, ¿tiene permiso el marido? Y sacaba, bueno, pues el 2 de mayo del 75, aprovechando que era el Año Internacional de la Mujer, quitaron esa ayuda. Y todas las separáis sin paga, como nos llamábamos, hicimos una pira funeraria, quemamos todos los permisos del marido
y nos pusimos ciegas de champán. Y entonces dijimos, somos libres sin permiso. Sí. Porque nosotros ya éramos libres, claro. Pero pensar que eso nos hacía libre a todas, pues era muy importante. Claro, es que estamos hablando de un contexto en el que precisamente por tomar conciencia de esa falta de igualdad y de otras muchas cosas, pues tú además por tu profesión como abogada formaste parte de muchos cambios legislativos muy importantes, como fueron la ley del divorcio o bueno, los avances en materia de aborto, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivieron esos momentos desde dentro? Pues mira, en el sentido, cuando la Constitución, nosotros estuvimos empeñadas en que la Constitución tenía que llevar reivindicaciones de la mujer, pero no estaban dispuestos. Afortunadamente logramos que antes de la Constitución se autorizaran los anticonceptivos, que estaban prohibidos, y poco antes en septiembre me parece fue la legalización de los anticonceptivos y la supresión del delito de adulterio y del amancebamiento, pero era más importante el adulterio. Que también era muy grave, como el papelito. Porque las mujeres es que iban a la cárcel, yo te digo, porque después, cuando Franco murió, como no se podía haber escrito los hijos a nombre de las personas que estaban ya casadas por la anterioridad, pues me vino una mujer, me dice, Cristina, ponme este hijo a mi nombre, que tiene 14 años. Sí. Y me ha costado 9 meses de embarazo, 4 años de cárcel por adulterio, y todavía en su partida pone madre desconocida. Entonces, la verdad que eran esas cosas que no le damos cuenta, parece que tenemos las grandes luchas. ¿Qué va? Era la lucha de la cotidianidad, claro, de cómo tenían que esconder hasta un hijo, cómo te metían en la cárcel y te decían madre desconocida. Todas esas cosas pues, había que lucharlas. ¿Por qué no vino el divorcio en la Constitución? Que lo tuvimos en el año 31. Exacto. Y no lo ha aprobado hasta el año 81. Pues porque no quería Fraga que se metiera, porque no estuvieron para meter esos derechos. Pues íbamos así conquistando hasta que vino el divorcio, que luego se divorciaron todos, pero es verdad que todos, que antes estaban, y los que no, pues estaban todavía, se habían divorciado antes porque decían que no tenían voluntad de casarse cuando se casaron. Todas esas cosas que ocurrían, las trampas, y luchar por esas cosas era luchar por la vida cotidiana de la gente, que parece que la lucha la dábamos por hoy, somos aquí concienciadas. ¿Qué va? Si es que cada vez que aprobaba una ley había 300 que estaban afectados en la oscuridad por esa ley. Claro, entonces, era el derecho para mí, se convirtió en una verdadera lucha por la justicia, pero no por la justicia de los jueces, sino por la justicia de verdad. Yo tengo un profundo sentido de la justicia, de lo que me parece que debe ser bueno para toda la gente, no para un grupito de tal. Entonces, con el aborto, ¿qué pasa? Porque al principio a mí me detuvieron en la puerta del Congreso de los Diputados en el 83, el día que el PSOE presentó la ley de aborto, que luego como lo recurrieron, salió en el 85 la ley. Pero a mí me detuvieron en la puerta del Congreso con un cartel diciendo aborto libre. Por una razón, porque hizo una ley de supuestos, y yo sabía que con una ley de supuestos, que las tenían que analizar los médicos, para ver si tú estabas enferma mentalmente o tal, y tenías unas crisis, bueno, teníamos que estar hechas polvo, y nadie pensaba en nuestra decisión, sino que nos tenían que dar permiso ellos para tal. La tutorización, sabía que no iban a poder las mujeres abortar. Entonces, pues primero se aprobó esa ley, seguimos luchando, yo estuve entonces de diputada, presenté en nombre de Izquierda Unida una ley de plazos, y cuando se aprobó la del PSOE en el Tribunal Constitucional, decía en la sentencia que se pronunciaba sobre esta ley de supuesto porque era la que le habían presentado, pero que si le hubieran presentado otra ley de plazo, que también lo podían haber estudiado. Entonces, eso abría las puertas para poder hacer, modificar. Así que hemos estado luchando. Primero era la ley de supuestos, después la ley de plazos, después que se hiciera la sanidad pública, luego que se concertaran las empresas,
clínicas privadas. Entonces, porque todo eso no se ha considerado nunca como una prestación médica. El aborto es como una prestación sanitaria de una persona que tiene esa necesidad. Y por lo tanto no es que yo tenga un derecho ni que mi cuerpo es mío, que lo es, pero que la decisión de algo la tiene que tener la persona que lo decide. Entonces no puede haber alguien que te tenga que comprobar tal, porque a lo mejor la otra no ha tenido hijos en su vida y está entristecido porque no puede tener hijos, claro, entonces si no lo tengo yo, lo tengo otro. Pues hemos pasado muchas historias de verdad. Yo he defendido juicios en Los Naranjos, en otro, que han llevado un guardia civil a punta de pistola, llevado a una chica a abortar porque la había embarazado. En fin, que cuentas lo que hay debajo de todo y la hipocresía que hay por encima. Exacto, entonces, descubrir que no tenían razón los hipócritas, sino que teníamos razón todas las mujeres que luchábamos. Por eso, pues ha sido el contenido de la lucha. Uh-huh. Que ya te digo que no es de heroínas, es de la cotidianidad. Yo siempre he visto que el derecho que haces no lo haces por ti, lo haces por todo el mundo. Claro. Y la verdad que ir avanzando los derechos, siempre digo que el feminismo para mí es como una carrera de relevos, que nos vamos dando el pañuelo unos a otros. Exacto. Por eso ni soy una pionera, porque delante de mí han venido mujeres estupendas, que en toda la República, y ahora que hacemos desde el Club de la 25, todos los 8 de marzo, reivindicamos como club, hacemos algún acto. Pues hicimos la reivindicación de Concepción Arenal, hicimos un homenaje en su plaza, de Pardo Bazán, de las mujeres que no pudieron ir a la universidad y que están allí representadas con una estatua cerca de la Facultad de San Bernardo, y siempre reivindicamos esas mujeres, porque son los orígenes de la lucha. Exacto. Y estas eran a otras, y así, desde Olimpa de Gouges, que pedía la libertad de ir a los perdón, hija mía, cuando me viene la voz se me para, pero cuando querían ir a los de diputada al Congreso, dice, si podemos ir al cadalso, también podemos ir al Parlamento. Y allí dijeron, no, al Parlamento no fueron, pero fueron al cadalso sí, y las ahorcaron. Muchas. Por lo tanto, Pues Cristina, es muy importante desde las generaciones más jóvenes nombrar todo lo vivido en la trayectoria de esa lucha, porque parece que hoy por hoy pues no se tiene en cuenta todo ese camino, todo ese trayecto, y cuando hablas con las generaciones más jóvenes parece que todo está muy conseguido hoy por hoy, pero todo eso ha tenido una trayectoria y una lucha de la que hablábamos. A pesar de que lo transmite con mucha naturalidad y parece hasta, entiéndeme, fácil, que seguro que no lo era, pero realmente eres consciente de todo ese impacto real que iba a tener esa lucha en ese momento para que nos cambiara la vida hoy por hoy a las mujeres. Hombre, que me la cambió a mí, es decir, que tener conciencia de la desigualdad por el hecho de ser mujer me abrió otra brecha en mi vida, que yo la tenía como superada mentalmente, pero cuando me vi que la sociedad eso, ¿cómo no voy a ser consciente de que había que abrir el mundo? Pero nunca se me ha ocurrido que la abría para mí, sino que abríamos para cambiar el mundo. Y ahora, pues sí es verdad que a lo mejor no tienes que luchar por las mismas cosas, pero tienes otra. Si estamos hablando antes, íbamos a la universidad y éramos 27 mujeres en Derecho, pues ahora lo que quiere es que la universidad pública sea lo suficientemente grande como para que pueda ir todo el mundo a estudiar. Que la sanidad pública han sido conquistas que hemos hecho, que hemos tenido y que ahora mismo va para atrás. Por lo tanto, cada uno en su tiempo tiene que luchar por los obstáculos que tiene enfrente, no por los que han luchado otras, porque ya se han conseguido. Entonces, lo que ahora el miedo es ir para atrás en lo conseguido y no ir mejorando lo que tenemos para el futuro. Claro, es que viene muy al hilo con la pregunta que te íbamos a lanzar ahora, ¿no? Porque es que algunos de esos derechos vuelven a ponerse hoy en día en cuestión, ¿no? Se habla mucho, como tú sabes, en la teorización del feminismo, eso de la igualdad real,
y la igualdad efectiva, ¿no? Entonces, es cierto que en las leyes pues tenemos una igualdad efectiva de cara a la legislación. Legal, muy bien, eso, gracias por la corrección. Sin embargo, la igualdad real, aunque nos parezca que estamos en ese espejismo, no existe. Hay que tener en cuenta que a veces mujeres como tú, que nos refresquen todo lo que hicieron y cosas que nos parecen como, no sé, como de unos tiempos extrañísimos, no del siglo pasado que eran, sino del otro siglo, como pedir permiso que tu marido te deje. Entonces, oye, esto hay que recordarlo, porque estamos en un momento en el que se pone en cuestión el debate público, sobre todo el tema de los derechos de las mujeres. ¿Crees que la sociedad ha olvidado todo lo que costó conseguirlo? Bueno, no solo ha olvidado, es que hay algunos que están dispuestos a ir para atrás porque no están de acuerdo con lo conseguido. Y tú lo ves que ahora que, bueno, y en este momento que hoy celebráis aquí, haber tenido una presidenta, pues esa presidenta ha costado un pacto. Y ese pacto tiene unas normas. Fijaros en esas normas. No ya en lo que están hablando de la inmigración, de otras cosas, pero no quieren ni la memoria para saber cómo había antes, ni la igualdad. Y ahora hay algo que dicen los jóvenes, eso está pasado, es que ya os habéis pasado. Eso, os habéis pasado. Pero ¿de qué nos hemos pasado? Es que había una meta, la han puesto ellos la norma hasta dónde podemos llegar y no por dónde pasar. Pero señores, si todos tenemos que pasar de lo que no nos gusta y tirar para adelante, los hombres también tienen que cambiar. Así y los que dicen, os habéis pasado, son ellos. Y digo, bueno, parece que han puesto la línea, hasta aquí os permitíamos ser iguales. A partir de aquí es que os habéis pasado. Sí, que no, que es que ellos no han llegado. Y nosotros tenemos que seguir para adelante. Entonces, estamos viendo una situación de verdad de que da una cierta pena. Yo ahora estoy manteniendo que los hombres debían tener más amigos. Pero amigos de esos, pues como tenemos las mujeres. Que para decir cómo se sienten. No, estamos hablando de nuestras cosas, estamos leyendo, estamos yendo a los sitios, a las cosas que nos gustan, y de verdad yo creo que a ellos les faltan amigos en los que poder tratar apoyarse los temas, ¿entiendes? Sí. Y lo digo con pena porque me ha pasado como con una entrevista que vi de jóvenes y los chicos que decían de la sexualidad con Jordi Évole, y las chicas decían, es que si tenemos relaciones consentidas y tal, dice, pero es que no nos gusta la sexualidad que hacen los chicos. Sí. No nos gusta porque ellos han aprendido la sexualidad en la pornografía. Exacto. Así es. Y entonces esa sexualidad pues no gusta, porque no es una sexualidad de ternura ni cosa, es agresión. Entonces, no gusta. Y ese es el modelo que quieren poner. Entonces estamos ahí en que uno nos han enseñado por un lado, a nosotras no nos han enseñado por ninguno, y cuando queremos aprender algo nos encontramos que lo que se vende por ahí pues no nos gusta. Por lo tanto, hay un problema de entendimiento muy grande y de saber cuáles son las rayas, las metas. Yo creo que es que a las metas nunca se llega. En una sociedad que va cambiando, claro, cada uno tiene la meta donde estás, pero si llega hasta más, pues sigues hasta más. Vale. Claro, una sociedad que va cambiando y que también se va adaptando a muchos factores, porque al final nos encontramos con los medios de comunicación, con la inteligencia artificial, con redes sociales, con un contexto en el que cada vez tiene más fuerza frente a muchos mensajes como lo que nos transmites, que al final parece que es como algo de otro mundo, sí. Bueno, pues la verdad que no estamos en el mejor momento del mundo, porque estamos viviendo una situación que a mí me parece inexplicable. Es decir, yo no me podía imaginar que en el futuro que estemos como ahora. Es decir, que la guerra, la crueldad, por ejemplo, está bien vista. El que uno diga, soy cruel, soy malo, y me cargo a toda la franja de Gaza y a toda la franja de tal, bombardea lo que sea, y todavía que se crea que eso sea algo, a mí me horroriza. Por lo tanto, no siento que hoy que yo veo el mundo en el que me rodeaba mejor y estábamos mejor consiguiendo cosas, que ahora estemos
a punto de perder no ya las cosas, sino la vida de la gente con todo este perjuicio que nos hacen todas las cosas. Yo no entiendo que hoy no se puedan rebelar los jóvenes y se crean que está hecho. Nosotros no hemos hecho esta sociedad. No. Por lo tanto, hemos hecho otra, hemos llegado aquí, pues aquí agarramos a los jóvenes de ahora para ir contra ella también. Claro. No se me ocurre decir, cómplices, ¿no? Yo me voy ya a casa porque yo ya he cumplido la edad, ya la tengo más que cumplida. Pero yo lo que quiero es estar llena de gente joven que también quieran una sociedad mucho mejor. ¿Y qué les dirías, Cristina, a esos jóvenes que sienten que la igualdad ya está conseguida? ¿Qué les diría? Pues mira, que lean un poquito, que tengan cultura de sociedad, que viajen, que vean el mundo y que vean el mundo no desde un cauce tan estrecho, sino de entender lo que tiene cada uno. Como la gente de otros sitios que están sufriendo la guerra son tu gente, porque te puede tocar a ti igual. Entonces, tenemos que ayudar, que el mundo es un mundo de todos y de todas. Sí. Y que por lo tanto no se puede parar. Sí. Y si no, vosotros hacen lo que tú no haces. Por lo tanto, yo le diría a los jóvenes, primero, que dejen tantas redes sociales y tantas mentiras y tal que se meten, que lean algo más y que estén en la diversidad de opiniones y no en creerse los dueños de la opinión. Entonces, de verdad, yo creo que los jóvenes tienen mucho más futuro y que hay veces que se ven de otra manera las cosas. No os perdáis, no esperéis a ser mayores para tener más conocimiento. Coger ahora el conocimiento, porque cada día que perdáis, luego lo vais a levantar. Y si aprovechas los días de tu vida, siempre estarás feliz, porque cada día será un paso más de tu vida. Y no deje que los demás te hagan tu vida. Tú lucha por la vida que quieres. La verdad, Cristina, que ha sido una reflexión en la que podemos considerar de cierre, porque creo que resume toda la conversación desde tus inicios en ese camino, en esa lucha, hasta lo que nos has transmitido desde el punto de vista de ese camino que nos tenemos que permitir exactamente hacia un futuro del que hablábamos desde la igualdad. Ya por último, queríamos plantearte en una sección que nosotras tenemos que se llama Termómetro Feminista, que bueno, al final pues lo que consiste es un poco medir, como bien hacen los termómetros, tu nivel de feminista y cómo, bueno, pues en este caso vas a responder a alguna serie de preguntas, ¿vale? Son muy rápidas y creemos que lo vas a superar. No me enrollo. Bueno, lo primero es, queremos preguntarte cuál ha sido el último tipo de situación en tu entorno que hayas vivido de micromachismo. Pues yo creo que casi todos los días. Lo que pasa, tengo que... Hay que pensar. No, lo tengo que pensar porque como yo ya, digamos que intimido, soy muy conocida en muchos sitios. Ah, bueno, bien, es verdad, hay cosas que hay gente que disimula más, pero yo lo tengo. Políticamente correctas. Entonces, te puedo decir, de micromachismos, pues no lo siento como una cosa personal, lo siento en lo que dicen para nosotras. Entonces, he oído discursos hoy en la propia prensa, en la cosas que son agresiones encubiertas a las mujeres. El retorno al hogar, el amor, romántico. Esas cosas que se están llevando, me parece que no son micromachismo, que son verdaderos machismo, pero con sonriente y encima diciendo que es mejor para nosotros. Pues luego también hay algo muy importante que seguimos trabajando socialmente y que por ahí va nuestra segunda pregunta del termómetro, y es que cuando una mujer dice no, sin matices ni sin explicaciones, ¿qué crees que debería entenderse realmente? Bueno, es que si dices no, es como, pues es que no, es decir, que no hay... Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo va a decir, oiga, que dice no? Dice no, pero es que con sus ojos me decía que sí. Y es que con sus gestos me decía que sí. Mira, ni los ojos hablan ni los gestos. Cuando te han dicho no, con la boca, pues no. Entonces, el querer, sobre todo,
es querer forzar una situación. Exacto. Cuando alguien te dice En no, contra. es que alguien no te aprecia, no quiere lo que tú le Así preguntas. es. Y eso es lo más importante. Si tú dices, no, pero yo esfuerzo, yo quiero, porque yo sí quiero, y ella con los ojos, es que lo que está es quitando el no y forzar a una persona a que no haga lo que no quiere. No le apetece. Por mucho que haya estado bailando, que se haya tomado copas, que haya lo que sea. Ha dicho no. Muy bien. Y la última, si tuvieras que hacer un regalo feminista en este momento, ¿qué regalarías? Pues mira, yo a mis sobrinas, te digo el último regalo, que el otro día vi 2 libros de Simone de Beauvoir en una carpetita y le regalé una habitación propia, porque a mí me parece que lo más importante para mujeres es su propio espacio, que aunque se casen, tengan hijos, sean abuelas, que tengan su propio espacio, que ella pinta, no es la abuela de la mujer, de la madre de... Claro. Soy fulanita, y por lo tanto tener una habitación propia es encontrar el espacio donde tú puedas ser lo que quieras ser. Por eso, un regalo que haría siempre, que me gusta mucho, es lo de una habitación propia. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. El regalo nos lo has hecho tú a nosotras hoy y a todas las personas que nos van a escuchar. Gracias, porque como tú bien has dicho, por ese derecho profundo que has tenido de la justicia, y no solo para ti, sino para todas las personas, especialmente para las mujeres. Gracias por vivir en el futuro, por tenerte de esa manera tan activa, me encanta, por tener esa conciencia social y política que adquiriste con 16 años y fue la que te dio la conciencia de que las mujeres teníamos muchas desigualdades que tenías que trabajar. Gracias por, aunque sigas sufriendo por tus compañeros de Atocha, son los que a su vez te han dado fuerzas para continuar en esta lucha. Gracias por todo lo que nos has hecho aprender. También brindaremos con cava extremeño cuando sigamos. Tiene denominación de origen. Sí. Por las separadas sin paga brindaremos, claro, por supuesto, y brindaremos por mujeres como tú y mujeres extremeñas, que creo que es muy importante. Gracias por no haber perdido el acento, que hace mucha ilusión escuchar. Siempre nos ha hecho mucha ilusión escucharte hablar extremeño. Es una manera de decir que tengo mis pies en esta tierra y que tengo en mi corazón también esta tierra. Y por eso todavía soy de las de Luis Chamizo, ¿sabes? Eso. Muchísimas gracias, Cristina, de verdad. Gracias a placer. vosotras, porque también veros jóvenes aquí y llevando pregoneros así, pues estupendo. Pensar que mañana es el futuro. Eso es. Pero hoy es el presente. Eso es. Y por último, camina, defiende, disfruta, crea y cuida tu territorio igualdad. Este es tu territorio igualdad. Territorio, igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.